Hola a todos y todas y todes. Bienvenidas a esta plática que vamos a hablar de VIH aquí en Sexovici. Hoy tengo una invitada súper cool. De hecho, siempre voy a invitar gente que me cae muy bien y que admiro y que pienso que son dignos de escuchar, ¿no? Como mencioné anteriormente, yo estudié un máster en sexología en la Universidad de Sevilla y Tania fue compañera mía durante ese máster y ella se enfocó mucho en VIH. De hecho, ella hizo su investigación final en el tema de el placer de las mujeres y VIH, ¿no? Entonces, también Tania tiene una iniciativa de educación sexual que se llama Bendita Locura. Después les voy a pasar todos sus links para que la sigan en todas las redes que tiene y también da talleres súper interesantes. Entonces, pues estoy súper afortunada de tenerla y bienvenida, Tania. ¿Cómo estás? Hola, hola Priscila, muchas gracias por invitarme. Bueno, y muchas gracias a todas y todos por vernos y de verdad que estoy muy contenta de estar hoy aquí contigo. No, muchas gracias. Y también a toda la gente que está escuchando, la idea de hacer estos comentarios, estos lives, es que ustedes, si tienen preguntas de los temas que vamos a tratar, también interactúen, si tienen alguna pregunta o alguna duda, que a lo mejor y no se había dado la oportunidad de que se lo preguntaran a nadie y que si lo googleas luego es como muy complicado llegar a la respuesta. Entonces, por favor, sientan toda la libertad de hacer las preguntas que quieran en este tema, ¿no? De hecho, hay las dos ideas que yo quiero que se lleven al final, que las vamos a hablar después, es que el VIH puede ser intransmitible e indetectable. Entonces, y esto es algo, o sea, una persona con VIH puede vivir una vida totalmente regular, pero siento que muchas veces esta información ni siquiera está disponible, entonces siento que es súper importante que si se llevan con algo, se lleven esas dos ideas que vamos a ir explorando después. Pues bueno, Tania, vamos a empezar y al principio yo le puse este evento, ¿se contagia el VIH? Porque es como una pregunta capciosa, ¿no? Porque el VIH no se contagia, o sea, el VIH se transmite, sin embargo, se usa mucho la palabra contagiar, ¿no? O sea, ¿tú por qué ves o crees cuál es tu observación respecto a este uso erróneo de la palabra contagiar? Claro, al final el VIH surgió la pandemia por los años 70, años 80, cuando fue el boom que se juntó pues con una revolución sexual, ¿no? Donde todo el mundo sentía muchísima más libertad y, claro, el VIH se transmite principalmente a través de las relaciones sexuales. Entonces, en aquel momento no se sabía muy bien ni por qué había surgido el virus, ni a qué se debía su transmisión y por qué de repente había tanta gente que estaba sufriendo las consecuencias, ¿no? Entonces fue como una manera ante esa desinformación, el no saber cómo funciona el virus, más o menos también como está pasando ahora un poco con el COVID, ¿no? Que como al principio, como no se sabía, las medidas eran mucho más extremas, todo el mundo teníamos muchísimo más miedo y no sabíamos cómo protegernos de este virus. Entonces se catalogó el VIH como una infección infectocontagiosa y en aquel momento, vale, ok, se debía a la desinformación, pero es que hoy, en pleno 2021, todavía sabiendo que está mal catalogada porque es una infección infectotransmisible, el error está en que todavía no se ha cambiado. Entonces es ahí donde hay que concienciar, ¿no? Que el VIH se transmite, no se contagia porque los virus o todas las enfermedades o infecciones que puedan contagiarse son todas aquellas que se contagian por saliva, por el aire o simplemente por contacto de tocar algo y luego tocarte a ti y llevártelo a la boca. Pero el VIH no se transmite de esa manera, por lo tanto no es contagiosa. Se transmite porque únicamente tiene que haber una transmisión directa por vía sexual. Bueno, también hay otras vías, ¿no? Pero es bastante más complicado. Uh-huh. Y al principio, como mencionaste, ¿no? Existía este miedo y quizás hasta las mujeres se podrían haber sentido seguras porque era una infección gay, ¿no? O sea, era como de este grupo, ¿no? Como que el castigo religioso, algunas personas lo vieron así, ¿no? Y de hecho, hay mucho estigma todavía, ¿no? Respecto al VIH y las personas que tienen el VIH. Claro, el problema del VIH es que
derivó en un estigma, porque estamos hablando de una infección, ¿vale? Que no es un virus cualquiera. O sea, no es un virus que, como la gripe, por ejemplo, que tú vas en el autobús, tocas la barra o das al botón y luego al día siguiente tienes gripe. Ahí nadie te dice nada. El problema del VIH es que está asociado a prácticas sexuales de riesgo. Es decir, a prácticas sexuales con penetración y sin preservativo. Entonces ya estamos juntando el tabú de lo sexual. Entonces es ahí donde está el problema, por eso ha sido tan castigada y justo surgió durante lo que hablamos de la revolución sexual de los años 70-80. ¿Qué pasó con esto? Que el VIH se transmite principalmente por la práctica sexual del sexo anal. Claro, en aquel momento, quien catalogó la infección por VIH no se paró a pensar que se transmite en función de qué práctica sexual tú realices, sino que como el sexo anal es la práctica sexual que más abunda entre hombres que tienen sexo con hombres, pues directamente se catalogó como una infección de gays, de putas y eso, de gays, putas y yonkis, en el sentido de mal dicho, porque esto son unas palabras totalmente peyorativas, pero realmente así se catalogó. Entonces, claro, y así lo usan. O sea, esas son las palabras que usan. Digo, no es correcto y no es la forma, pero realistamente eso es la idea que hay en la gente, ¿no? Exactamente. Entonces, el hecho de decir que esta es una infección de ciertos colectivos, ya no solo estamos estigmatizando a esos colectivos, pero ya no solo estamos diciendo que estos 3 colectivos tengan todo el riesgo y estemos creando esta discriminación y este estigma hacia ellos, sino que lo que estamos diciendo también es que todo el resto de personas que no entran dentro de esos colectivos no tienen riesgo de infectarse de VIH. Entonces, esto es un gran problema, porque una mujer con vulva que le encante el sexo anal tiene más riesgo, muchísimo más riesgo, que un hombre gay que no practica sexo anal. Por mucho que sea gay y entre dentro de este colectivo denominado de riesgo, que no debería ser así. Pero ahí está la diferencia. El punto es que tenemos que entender que el VIH hay riesgo en función de qué práctica sexual realicemos, no de nuestra condición sexual, ni de nuestra condición racial, ni de, por supuesto, de nuestra economía, ni de ningún factor, ¿no?, ajeno a esa práctica. Claro, me gusta lo que mencionaste porque yo recuerdo cuando empezamos a ver infecciones de transmisión sexual y nos hicieron una pregunta así como, ¿qué porcentaje crees que va a tener una infección de transmisión sexual a lo largo de su vida, ¿no? Y todos así de que, pues no sé, 50, 60, y es como, no, o sea, el 100% de las personas con una vida sexual activa eventualmente va a tener alguna infección de transmisión sexual. O sea, alguna, no tiene que ser VIH, pero vas a tener algo. Entonces, eso es así como el hecho de, mira, tú tienes que protegerte y tienes que checarte constantemente, ¿no? Tienes que hacerte pruebas. Pero me gustó lo que dijiste, o sea, acerca de si alguien te contagia un resfriado, no es como bueno, a lo mejor sí tenías algo importante si te molesta, ¿no? Pero no es así como este maldito que me contagió. No, sin embargo, una infección de transmisión sexual ya es todo un tema, ¿no? Es así como la suciedad y toda esa expectativa, pero es una infección, es parte de la condición de ser humano y de las prácticas que tenemos y de tener una vida sexualmente activa, ¿no? O sea, no hay que hacerlo como un villano, ¿no? A la persona que te transmitió alguna infección, ¿no? Sino simplemente tú tienes la responsabilidad también de checarte regularmente, ¿no? Exacto, pues me gusta mucho eso que has dicho porque al final cuando te infectas de una infección de transmisión sexual, que a todo el mundo que tenga una vida sexual activa le puede pasar, porque es que de verdad hay infecciones de transmisión sexual que directamente, aunque utilices preservativo, está el riesgo porque se transmiten por contacto y no por fluidos, se tiende a culpar a la otra persona, sobre todo cuando no se ha utilizado preservativo, ¿no? Vamos a ver. Vale, mal por esa persona, ¿no? Que quizás no ha utilizado preservativo, pero ese es un riesgo que esa persona está dispuesto a asumir en cuanto a su salud sexual. Y mal porque no está cuidando de la tuya, pero es que tú misma o tú mismo también tienes esa responsabilidad para cuidar de tu salud sexual.
Y aquí no estamos diciendo que tengas que utilizar preservativo siempre porque es el único método que te evita de las infecciones de transmisión sexual por fluidos, ¿no? Que evidentemente es el único método de barrera que lo hace, pero tú sabrás cuáles son tus necesidades. Ahora, durante esta charla, os vamos a contar muchos otros métodos y otras alternativas que existen para cuidar de tu salud sexual, pero lo que está claro es que esa responsabilidad es únicamente tuya. O sea, tú no puedes culpar a nadie de haberte infectado de una infección de transmisión sexual. Simplemente tienes que hacerte responsable de qué has hecho, qué no has hecho, y en función de esa actividad, pues, realizarte los chequeos de ITS cada X tiempo, porque la cosa está que aunque nosotras o nosotros nos sintamos bien, no tengamos ningún tipo de síntoma, eso no es un argumento para decir ya no me hago las pruebas, porque la mayoría, de hecho, me atrevo a decir que en ciertos momentos temporales todas las ITS son asintomáticas. Es decir, seguramente si tienes una no vas a tener síntomas. Hay algunas que sale antes o más tarde lo que es el síntoma, pero, por ejemplo, la clamidia o la gonorrea, hay personas que directamente no tienen ningún tipo de síntoma. Y el VIH, como tal, no tiene síntomas. Es decir, puedes tener el primer mes un catarrito, unos síntomas como si fuese así de gripe, pero realmente piénsalo, no es nada que puedas asociar a una infección por VIH. Jamás te lo ibas a imaginar. No, dos cosas importantes como paréntesis cultural. Uno, estamos hablando también de sexo con el que tú diste tu consentimiento, claramente. O sea, en el sexo en el que tú estás dando tu consentimiento, tú también te estás haciendo responsable. Obviamente estamos hablando de esas prácticas en las que tú estás de acuerdo con esa actividad sexual. Y dos, es muy importante lo que está diciendo Tania acerca de muchas infecciones de transmisión sexual no se sienten, no aparecen, no son siempre visibles. A veces las puedes tener en la garganta y no te das cuenta o pasa ya después de que pasó mucho tiempo y es mucho más difícil tratarla y va a tener alguna consecuencia más grave. Y quiero decir esto, aún estando en una relación que tú crees que es monógama. O sea, aunque tú estés convencidísima o convencidísima de que tu pareja te está siendo fiel o fiel puede ser monógamo o no monógamo, ¿no? Pero esta es otra conversación. Pero aunque tú crees que estás teniendo relaciones sexuales exclusivamente con una persona y que la persona con la que tú estás está exclusivamente teniendo relaciones sexuales únicamente contigo, sorpresa, no es el caso, es muy poco común. O sea, la verdad que la monogamia no es tan común como pensamos. Entonces, muchas personas lo descubren y lo descubren tarde. Entonces, yo recomendaría mínimo, si tú no tienes una vida sexual súper mega activa, hazte la prueba al menos cada 6 meses, ¿no? O dependiendo de la vida sexual que tú llevas, ¿no? Obviamente, si eres una persona más activa, más seguido, si no has tenido relaciones en un año, pues no te la tienes que hacer cada 6 meses, ¿no? O sea. Sí, por ejemplo, lo que se recomienda más o menos es si tienes una vida sexual muy activa, ¿vale? Y no utilizas preservativo en la mayoría o en muchas de las ocasiones, se recomendaría hacer el chequeo por ITS cada 3 meses. Si tienes una vida sexual activa y utilizas preservativo, pues activa, bastante activa, no una vez al mes, por ejemplo. Ahí se recomienda, como dice Priscila, cada 6 meses. Y si, por ejemplo, tienes una vida sexual súper estable, con una pareja estable, monógama, se recomendaría cada año, mínimo cada año, para que en el momento pues que si tienes esa infección de transmisión sexual haya un diagnóstico precoz. Es decir, que no la dejes ahí deambular por tu organismo y luego sea mucho más costoso eliminarlo y ya pueda tener consecuencias en nuestra salud. Claro, y la mayoría de las infecciones se pueden tratar de una forma súper fácil, o sea, puede ser una pastilla, una inyección, o sea, no es tan traumático como a lo mejor mucha gente cree o todo este miedo que hay a las infecciones, lo cual es legítimo, tenemos que ser cuidadosos, pero también tenemos que ser realistas y saber que son comunes, o sea, porque yo creo que mucha gente cuando descubres que tienes una infección de transmisión sexual, cree, o sea, tú mismo también te sientes mal, o sea, la sociedad te juzga, pero tú también te juzgas y no hay que juzgarnos aquí, ¿no? O sea, una infección es común, todos vamos a tener algo en algún punto con una vida sexual activa, entonces dejemos de echarle a la gente que tiene, ¿no? Exacto. A ver, al final, si no tienes relaciones sexuales, es algo que existe y que puede pasar y se asume ese riesgo. Entonces,
Si pasa, simplemente, pues, o si no pasa, responsabilizarte sobre tus actos, ir al médico, hacerte tus pruebas y tomarte el medicamento que sea oportuno para curar esa infección y ya estaría. Quiero decir que no hay que martirizarse. Vamos a ver, que ponga la mano en el fuego quien nunca ha mantenido relaciones sin preservativo una vez en su vida. Claro. Mira, aquí hay preguntas, de hecho, del tema que vamos a hablar, del PrEP. Que pregunta Adriana, Adri, ¿es verdad que existen pastillas preventivas para antes y después de una relación? ¿Qué cosas positivas o negativas tiene? Ahorita lo vamos a hablar definitivamente, pero sí existen. Una pregunta, ¿cómo se puede sacar el tema al momento de intimar con una nueva pareja? Ese es otro tema interesante también. Y continúa Lady, ¿no? Porque hablar sobre los cuidados y responsabilidades de la salud sexual sigue siendo tema tabú. Ok. Pues vamos a irnos con la pregunta de Adri, ¿no? Vamos a hablar del PrEP, el PEP, el TAR. A ver, acerca de las pastillas preventivas para antes y después de una relación, ¿qué cosas positivas o negativas tiene? Vale, en cuanto a la PrEP, vale, el TAR sería el tratamiento antirretroviral, ¿vale? El TAR sería ese tratamiento que toman las personas que viven con VIH para llegar a ser indetectables e intransmisibles y, por lo tanto, no transmitir el virus a sus parejas sexuales ni a cualquier persona con la que puedan tener un contacto sexual con penetración y sin preservativo. Eso sería el tratamiento antirretroviral. La PrEP es algo totalmente diferente que toman las personas que no tienen VIH para evitar esa posible infección. Es decir, la PrEP sería la profilaxis pre-exposición, ¿vale? Y hay dos formas de tomarla. Está una manera que sería durante una pastilla al día todos los días para evitar esa posible infección por VIH en el momento que tengas una relación sexual, ¿vale? Con penetración y sin preservativo. ¿A quién se recomendaría la toma de la PrEP de esta manera? Pues a las personas que tienen relaciones sexuales muy espontáneas o muy habituales, una actividad sexual muy recurrente y bueno, pues para evitar el riesgo por VIH sería una buena opción. La segunda forma de tomar la PrEP sería a demanda, ¿vale? Esto se recomendaría para esas personas que, por ejemplo, prevén que yo mañana por la noche he quedado con este muchacho o con esta muchacha y yo sé pues que va a haber tema, ¿vale? En ese momento yo me tendría que tomar 2 pastillas de la PrEP o sea, 2 horas antes de la relación sexual, es decir, de 24 a 2 horas antes de que suceda esa relación sexual sin preservativo, tienes que tomarte 2 pastillas. Relación sexual, una pastilla al día siguiente y otra pastilla a las 48 horas. Es decir, 2 pastillas. Me tomo las 2 pastillas, espero mínimo 2 horas, tengo las relaciones, me lo paso muy bien, al día siguiente me tomo otra pastilla y al día siguiente otra pastilla. Y ahí sería, bueno, pues cada vez que vayas a tener una relación sexual, hacerlo de esta manera. Preguntaba también Adri, ¿cosas positivas o negativas? A ver, yo personalmente, ¿vale? Y esto es mi opinión, hay gente que cada uno piensa lo que quiera, por supuesto, estamos en un país libre, en un mundo libre. Para mí solo tiene cosas positivas, en el sentido de que el VIH y el herpes son las únicas infecciones de transmisión sexual que son crónicas, ¿vale? El herpes solo se transmite si está latente, ¿vale? Si tú no tienes un brote ahora mismo de herpes genital, no pasas ese herpes a otra persona. Pero el VIH no hay manera de saber si lo tienes o no. Y si la persona con la que vas a tener relaciones no se ha hecho las pruebas mínimo 2 horas antes o ese mismo día antes de estar contigo, no puedes tener la certeza 100% de que esa persona no tiene VIH. Entonces, tomar la PrEP es una manera para evitar esta posible transmisión de VIH. Y luego también hay muchísimas personas
que, por ejemplo, los que están dentro de estos colectivos estigmatizados que decíamos, hombres que tienen sexo con hombres, personas que se inyectan drogas o que ejercen la prostitución, al final son personas que están tienen este estigma muy interiorizado, ¿vale? Ya no solo estamos hablando del estigma que viene de fuera, sino este autoestigma que ellas mismas se pueden culpar o sienten ese miedo a que si están con otra persona van a infectarse por VIH. Entonces, una forma de evitar este miedo es tomando la PrEP. Porque, claro, argumentos que mucha gente utiliza para estar en contra de la PrEP es el decir, claro, hay muchas otras ITS que si no utilizas preservativo puedes infectarte. Vale, eso es cierto. Eso es cierto, porque si tú no utilizas preservativo y tomas la PrEP, no te vas a infectar de VIH, pero sí te vas a llevar una clamidia o una gonorrea, si eso está ahí. ¿Qué pasa? Que la toma de la PrEP lo que te garantiza es un seguimiento exhaustivo y cada 3 meses te obligas a hacerte la prueba de infecciones de transmisión sexual. Entonces, en el caso de que haya otra ITS, la vas a detectar a tiempo y vas a parar esa transmisión. Entonces, realmente es incluso hasta una forma mucho más eficaz para todas estas personas que tienen una vida sexual más activa, que no utilizan preservativo. Ya no solo estamos evitando la transmisión del VIH, sino que estamos cortando de raíz esa transmisión de otras infecciones. Claro, y tú sabes, o sea, porque por ejemplo, yo me acuerdo que sorpresivamente aún en un grupo abierto, como era un máster en sexología en el que estábamos, hubo un debate acerca del uso del PrEP, ¿no? O sea, acerca de que era muy similar al debate del aborto. Bueno, pues es que si aceptamos el PrEP y si lo promovemos, estamos promoviendo actitudes promiscuas y sexo de riesgo y todo. Y es como, ok, la gente que lo hace lo va a seguir haciendo. O sea, la diferencia es que lo vas a hacer seguro. O sea, no es como si ahorita no existiera sexo con riesgos, ¿no? O sea, es como, no, lo que estás es, te estás quejando que la gente va a estar más segura. O sea, como que quieres castigar a la gente que se expone a actividades de riesgo, o sea, como que no deberías de disfrutar esto, ¿sabes? O sea, hay como que algo muy hay una culpa muy, vamos a ponerle conservadora para no atribuírselo a algún grupo o institución. Pero, iba a decir, parte de lo que mencionaste que se me hace importante es lo del tratamiento, ¿no? Que es lo que dije al principio. Es muy importante saber que el tratamiento de VIH, una vez que lo detectaste, descubriste que tienes VIH y lo descubriste, quiero saber muy pronto, porque como te dijimos, te hiciste las pruebas constantemente de acuerdo a tu actividad sexual. Entonces, como tú te hiciste las pruebas, lo descubriste a tiempo y pudiste empezar el tratamiento. Tú, con tratamiento que sí lo sigues tal cual, tu VIH se vuelve intransmisible. Esto quiere decir que aunque tú tengas relaciones sexuales con alguien sin protección, no le puedes transmitir el VIH. O sea, eso es lo que quiere decir. Que yo creo que eso es una idea que a lo mejor mucha gente es así como, ¿cómo? Pero sí, o sea, el VIH tú lo vas a seguir teniendo, pero puedes evitar transmitirlo si tienes el tratamiento adecuado, por lo cual esto llevaría quizás a la pregunta de Lady, ¿no? Que dice, ¿cómo se puede sacar el momento, el tema al momento de intimar con una pareja nueva, una nueva pareja sexual? ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto de esto? Claro, a ver, por ejemplo, eso, lo que dices, ¿no? Que una persona con VIH en tratamiento, o sea, es indetectable y por lo tanto es intransmisible. Esto quiere decir, ¿vale? O sea, que es muchísimo más seguro tener relaciones sexuales sin preservativo con una persona que vive con VIH intransmisible e indetectable que con alguien que no se ha hecho las pruebas nunca. Porque esa persona no sabe si lo tiene o no, ¿vale? Esto, o sea, de verdad, es súper importante tenerlo en mente porque el VIH está súper estigmatizado, pero es que a día de hoy las personas que viven con VIH tienen una vida completamente normal, igual que la puede tener cualquier otra persona que no tenga VIH y al final simplemente
si toman el tratamiento día a día y todo el mundo que se ha hecho la prueba y ha dado positivo toma el tratamiento, porque nadie se quiere morir, ¿vale? Básicamente. Entonces, no hay nadie que vaya por la vida transmitiendo el VIH sabiéndolo, que por cierto, esto sería delito. Claro. Entonces, es cultural. Debe haber alguna persona que tenga algún otro problema, pero no es la tendencia, ¿no? O sea, no es la exacto. tendencia, tú sabes, y pues, bueno, ahora que yo lo tengo, quiero que todos lo tengan. No. Claro, entonces, en cuanto a la pregunta de Lady, ¿cómo se puede sacar el tema? A ver, en primer lugar, yo interpreto esta pregunta como ¿cómo se puede sacar el tema al momento de intimar con una nueva pareja sexual? Tú puedes sacar el tema en cuanto a, mira, yo quiero ser responsable con mi salud sexual, ¿vale? De momento me gustaría utilizar preservativo, por ejemplo, para evitar cualquier infección de transmisión sexual, si es así tu deseo o si tu método es otro o lo que sea, ¿no? Ponerlo sobre la mesa y preguntar, pues, oye, yo me hice las pruebas, por ejemplo, hace 2 meses y di todo negativo. ¿Tú hace cuánto que no te haces las pruebas? O si ya, por ejemplo, tienes un poquito más de confianza con esa persona, o el primer día, si sientes esa confianza y esa necesidad de preguntarlo, por supuesto que sí. ¿Por qué no estás cuidando de tu salud sexual y de la otra persona? Entonces, simplemente decir, oye, ¿te parece que si nos hacemos la prueba ambos o ambas y así ya ponemos sobre la mesa que tenemos todo bien, que todo está negativo y podemos tener unas relaciones sexuales mucho más satisfactorias por quitarnos ese miedo a infectarnos de algo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, lo que quería decir es, una persona que tiene VIH y está en tratamiento no tiene por qué contar su condición serológica, ¿vale? O sea, esto no es obligatorio. O sea, si algún día conocéis a alguien que luego os enteráis que es su VIH positiva o positivo, al final no tiene por qué contarlo, ¿vale? Esto es algo totalmente confidencial, totalmente personal y sobre todo, si está tomando el tratamiento y es indetectable, aunque mantengas relaciones sexuales con esa persona, es que no te lo va a transmitir. Entonces, no tiene por qué contártelo porque no está poniendo en riesgo tu salud, ¿vale? Y aquí muchas veces cuando contamos esto en las charlas de los institutos, nos dicen, ay, pero es que yo, ¿dónde está la confianza, no? ¿Por qué no ha confiado en mí para contármelo? Si yo no le iba a juzgar. Vamos a ver. O sea, no le va a juzgar, pero imagínate que el primer día que quedáis y tenéis relaciones, te lo suelta, sin tú tener toda esta información, sin saber que el VIH puede ser intransmisible, que es indetectable, que no tiene ningún tipo de riesgo. Al final, sin querer, todo lo que desde que hemos nacido nos han educado en ese estigma hacia el VIH y en ese miedo. Entonces, nuestra primera reacción es de miedo y es de poner distancia y sin querer discriminamos a esa persona. Y no tenemos que culparnos, ¿vale? Por sentirnos así. Es normal porque nos han educado en eso, pero es que por eso mismo, ahora mismo, todas las personas que estamos en esta charla estamos educándonos y estamos deconstruyendo esa idea, ¿vale? Así que gracias a todas y a todos por estar aquí, porque de verdad es ese punto donde tenemos que cambiar el chip y es la información lo que nos hace entender la condición de las personas que viven con VIH. Claro, y es muy importante resaltar lo que dijiste, o sea, si estás en tratamiento, o sea, si estás en tratamiento y no estás exponiendo a nadie a riesgo, es como decirle a alguien que tengo diabetes, ¿no? O sea, es mi condición, pero pues a ti no te la voy a pasar, ¿no? Entonces es como, ahí es donde es importante. Claro que si alguien descubre que tiene VIH y no se está tratando y anda por la vida y teniendo relaciones sin protección, claro que ahí te puedes indignar de que no te lo dijo, ¿no? O sea, totalmente, ahí sí es un ataque y como dijo Tania, te puedes meter en problemas también, o sea. No, claro, es un delito, ¿no? Poner en riesgo la salud sexual de otras personas. O sea, eso no se puede hacer. Al igual que por lo menos en España también es delito si alguien ha confiado en ti y ha compartido contigo la información de tu condición serológica,
es delito si tú lo cuentas a otra persona, porque es una información personal y confidencial y eso se puede denunciar. Claro, porque como tú dijiste, no sabemos. O sea, si alguien te dice, hola, tengo VIH, y tú no tienes el conocimiento que espero que hayas aprendido en esta plática acerca de cómo eso realmente no necesariamente va a afectar o no te va a transmitir nada, pero si no tienes ese contexto, pues obviamente la gente diría, no, yo no quiero tener relaciones con esa persona jamás. O sea, no, lo siento. Y lo que dijo Tania es cierto. O sea, si tú nunca... Por favor, si alguien aquí nunca se ha hecho una prueba de infecciones y has tenido una vida sexual activa, por favor, háztela, porque tú estás en mucho más riesgo que una persona que vive con VIH en tratamiento. Entonces, es súper importante hacerte una prueba si nunca te la has hecho, ¿no? Y como mencionamos anteriormente, eso. De hecho, todo lo que dijimos se va a quedar grabado. Eventualmente yo voy a editar este video, pero todo esto queda para referencia porque veo que Nayeli pregunta, ¿esas pastillas no causan algún daño? Estoy asumiendo que está hablando del PrEP y cada cuánto puede hacer. Pero no sé si es del PrEP o del tratamiento del VIH. Pero lo del PrEP, bueno, perdón. Continúa. Vale, si fuese el tratamiento de VIH, simplemente es una pastilla al día durante toda la vida y ya estaría, ¿vale? Si esa es la pregunta, simplemente. Si causan algún daño, entiendo que ahora mismo el tratamiento antirretroviral para las personas que viven con VIH no tiene muchos efectos secundarios, no tiene efectos secundarios, ¿vale? Lo único que sí que se puede notar es ya cuando entras en una edad avanzada, pues evidentemente de haber estado tomando pastillas durante toda tu vida, sí que se puede resentir un poquito el riñón y las enfermedades del hígado, pero no quiero decir que tienen revisiones médicas muy eventualmente, muchísimo más que cualquier persona que no vivimos con VIH, entonces en caso de haber algún problema siempre se va a detectar súper rápido. Entonces ahí no hay ningún peligro. Y en cuanto a la PrEP, lo mismo, apenas tiene efectos secundarios. Evidentemente, tú cuando tomas cualquier tipo de medicamento, ¿vale? Tú estás aceptando unos beneficios y unos costes. Quiero decir, si no podemos pretender que el tomar algo ajeno a nuestro cuerpo no tenga ningún tipo de consecuencia. Por regla general no hay efectos secundarios, ¿vale? Pero no todas las personas somos iguales y ni todo nos afecta igual. Es igual que si tomases anticonceptivos, gracias. Si tomases métodos anticonceptivos orales, al final estás asumiendo ese beneficio de no me voy a quedar embarazada, pero puedes asumir el coste de quizás me dé un poco de hinchazón, por ejemplo, ¿no? O me pueda salir un poco más de acné, que hay personas que les pasa. No a todo el mundo, porque la mayoría de personas que toman anticonceptivos no tienen efectos secundarios. Entonces, con esto es lo mismo y además la prevalencia es mucho menor. Claro. No, sí, exacto. La verdad es que lo importante es que conozcas estos posibles riesgos, pero saber que no es común, como tú dijiste. O sea, un anticonceptivo también tiene muchas cosas, pero vale más el no correr el riesgo de un embarazo que no quiero pues en cada persona, porque hay personas que definitivamente las consecuencias no valen la pena, o sea, no se compensa, pero eso no es la norma. Y ahorita que estamos hablando acerca, por ejemplo, de cómo es, ¿no? O sea, ya llegar a una tercera edad o ser un adulto mayor que lleva toda la vida consumiendo su tratamiento, que ahorita que estamos en el contexto de la pandemia, ¿cómo viven las personas con VIH, la pandemia, el COVID y el riesgo de COVID? ¿Cómo es? Vale, realmente se han estado haciendo estudios porque, claro, cuando entró toda la pandemia del COVID hubo mucho miedo porque al final las personas con VIH, pues al tomar el tratamiento y eso, hubo bastantes dudas, ¿vale? No hay ningún tipo de riesgo.
sea, es decir, si una persona que vive con VIH está en tratamiento y es indetectable, su carga viral de VIH está totalmente controlada, es indetectable y no tiene ningún efecto para su salud. Por lo tanto, si cogiese el COVID, le va a afectar igual que a cualquier otra persona. Es decir, si esa persona tiene algún problema de riesgo como una neumonía, evidentemente el COVID se lo va a acentuar, pero no porque tenga VIH, sino por esa condición, igual que si lo tuviese otra persona que no tiene VIH. Lo que sí es cierto, ¿vale? Que una persona que viva con VIH en una etapa muy avanzada de la infección o ya en fase SIDA, ¿vale? Porque esto es importante, ¿vale? Diferenciarlo. VIH y SIDA no es lo mismo, ¿vale? Cuando hablamos de VIH estamos hablando de una infección que está en tu cuerpo y a priori, de momento, no tiene consecuencias, ¿vale? Tendría tres etapas. La primera, que sería la de latencia, que dura más o menos un mes, que es cuando podemos tener el pico de síntomas como el catarrillo, la gripe, que nunca asociaríamos a una infección por VIH. Luego, se nos pasan esos síntomas o directamente no les tenemos, pasamos a la fase de latencia y nuestra carga viral como que se estabiliza y nuestro cuerpo empieza a luchar fuertemente contra el virus del VIH. ¿Qué pasa? Que llega un momento, fijaros, o sea, porque es a los 12 años, ¿vale? O sea, son 12 años que estamos viviendo con VIH hasta que ya nuestro cuerpo no puede seguir luchando contra él. Y ahí es cuando nuestro sistema inmune y nuestras defensas ya disminuyen drásticamente y se diría que hemos entrado en fase SIDA, ¿vale? La fase SIDA sería el síndrome de... A ver, espérate. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Ya cuando entramos en fase SIDA, ¿vale? Que sería la tercera fase, sería hasta los 12 años. O sea, es decir, podemos pasar 12 años de nuestra vida que si no nos hacemos la prueba, no sabemos que tenemos VIH. Entonces, ahí es donde voy. Si a una persona que tiene VIH, pero no lo sabe, porque nunca se ha hecho la prueba y está en una fase muy avanzada de la segunda fase de latencia, es decir, ya sus defensas ya están ahí que no. Y luego, o en la fase SIDA, que sería la última fase de la infección por VIH, ahí, si coge el COVID, ahí sí va a tener problemas, porque ya no tiene defensa. Porque el VIH ya ha matado todas las defensas, todo su sistema inmune que tenía. Ahí sí va a afectar muchísimo más. Pero si está tomando el tratamiento y está indetectable, no hay ninguna consecuencia. Claro, es súper importante lo que acabas de decir, porque siempre que se habla de VIH, no siempre, porque a lo mejor si eres un experto en el tema, pero por lo regular en las comunicaciones que se ven y todos los escritos siempre viene VIH-Sida, o sea, VIH/SIDA, así como si fuera lo mismo, ¿no? Y esto también ayuda a promover este sentimiento de miedo, porque el SIDA es una cosa, o sea, el SIDA ya es la enfermedad, ya es el problema, ¿no? El síndrome. Entonces, y el VIH es algo completamente distinto. Entonces, como que poner VIH-Sida como si fuera lo mismo, es un problema, y es un problema de comunicación que se tiene que arreglar. Tienes que especificar si estás hablando de VIH o SIDA, o sea, porque no es lo mismo. Una cosa causa la otra, pero no es igual, ¿no? Entonces, súper importante lo que va a decir Tania. O sea, si tú tienes tratamiento y tienes VIH, estás seguro. Pero acá clave otra vez, como frío, pero es que las pruebas son importantes, porque si tú tienes VIH y no lo sabías y no te has protegido, ahí sí estás también en riesgo posible con lo que dijo Tania con el COVID. O sea, ahí sí podría crear ya un poco más de complicaciones y sobre todo, pues ya como si estás en una etapa donde estás viviendo con SIDA, ahí pues como dice Tania, no tienes lo que se necesita para protegerte, ¿no? Priscila, ya para aclarar eso, cuando se está en fase SIDA, ¿vale? Ya en la última etapa de la infección, no te mata el SIDA, ¿vale? No te mata estar en la última fase del VIH, que es el SIDA. O sea, ahí la fase SIDA lo que hace es debilitar tus defensas a cero
hasta el punto de que si ya te coges cualquier bacteria que entre a tu cuerpo, ya no puede luchar con él y es esa bacteria, puede ser la gripe o una neumonía o cualquier catarro tonto, es lo que te va a matar porque ya tu cuerpo no puede luchar contra esa otra infección, pero no es el SIDA lo que te mata. Claro, es la falta de defensa, ¿no? Ante el mundo, realmente. A ver, entre las preguntas, ¿una persona con VIH que lleva el tratamiento se puede embarazar o le hacen daño a las pastillas? Vale, mira, en España, ¿vale? Por lo menos en México no sé cómo funciona, pero bueno, si no se hace sería lo recomendable, ¿vale? Hacerlo. En España, por ley, tú cuando vas al médico o a una revisión médica del trabajo, lo que sea, jamás pueden hacerte la prueba de VIH sin tu consentimiento, ¿vale? Porque al final estamos hablando de una infección que está súper estigmatizada, que puede tener muchas consecuencias, hasta el punto que en España hay gente que despide a los trabajadores cuando se enteran que son VIH positivos, aunque sean indetectables, ¿vale? O sea, hasta ese punto. Entonces, por eso esta confidencialidad tan exhaustiva con el VIH. ¿Qué pasa? Que cuando una mujer se queda embarazada, en el momento que se hace la primera prueba de embarazo y ya entra en ese proceso, ahí sí que le hacen la prueba de VIH sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que si ella tiene VIH, estamos poniendo en riesgo de ese bebé que van a hacer. Entonces, en el momento que se empieza ese proceso, se hace la prueba de VIH a la mamá. Si la mamá da positivo, inmediatamente empieza el tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral, más o menos de media, esto un poco en función de la detección, si más tardía o más temprana que hagas del VIH, pero en una detección normal temprana, a los 6 meses, incluso menos, ya eres indetectable. Entonces ahí cumplimos el plazo de los 9 meses de embarazo. Para cuando el bebé nazca, ya la mamá es indetectable. Por lo tanto, no transmite el VIH al bebé. O sea que no había ningún riesgo, ni hay interacción. Lo que sí que se recomienda es no dar de mamar luego al bebé, pero no por un VIH en sí, porque si eres indetectable no habría riesgo, pero más que nada por al final el tomar tantos fármacos y estar tomando esta pastilla al día del tratamiento, pues oye, mira, si mejor que algún resto pueda quedar, si no se lo pasas al bebé, pues oye, si se puede evitar mejor, ¿no? Pero no porque vayas a transmitirle el VIH. Muy bien. Preguntan a Nayeli si existe, bueno, esta va a ser más para México, ¿no? Asumo, no sé si Nayeli esté en España, pero yo voy a asumir que está en México. ¿Existen clínicas públicas en las que te puedas realizar la prueba de VIH? En teoría, sí. O sea, en teoría muchas cosas pasan en nuestro hermoso país. En teoría debería haber centros donde te puedes hacer la prueba de forma gratuita. Algún centro de salud, sin embargo, pues no sé en si vives en qué lugar. Entonces yo sí te recomiendo que lo busques específicamente en tu ciudad, pero en teoría debería de haber y en teoría debería de ser gratuito que te puedas hacer estas pruebas también, ¿no? Entonces hay muchos centros de gobierno que en teoría están ahí, ¿no? Pero pues es ahí. Pero sí, en teoría hay clínicas públicas donde puedes hacerte las pruebas y recibir tratamiento. Pregunta María. ¿Una persona con VIH o herpes puede embarazarse sin tener el riesgo de que el bebé tenga la transmisión de esas infecciones? Está viendo muy raro. Ahí está. Pues ya respondimos a esa pregunta. Sí, en cuanto al herpes, la verdad, el herpes es una infección que es latente. Entonces, va un poco por temporadas, quizás por bajada de las defensas, en función de cómo te encuentres también en tu estado de ánimo, va por brotes. Esto no tengo seguro, porque si os soy sincera, no lo he investigado. ¿Qué pasa si una persona tiene herpes en el momento del nacimiento del bebé? Yo imagino, ¿vale?, que si tienes herpes genital en ese preciso momento, quizás se haga una cesárea, porque más que nada para que las mucosas del bebé no entren en contacto con el herpes genital de
de la mamá, pero la verdad, esto tendría que buscarlo. Sí, lo buscaremos y lo pondré como comentario en respuesta después de que lo revisemos. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo afecta el VIH. Bueno, les voy a decir que el trabajo final de la maestría de Tania se llamaba Satisfacción, Percepción y Opinión Sexual en Mujeres cis-sexuales, ahorita les explico, portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana. Cis quiere decir que cuando naciste se te asignó un género y tú te identificas con ese mismo género que se te asignó al nacer. Entonces, Tania, si nos quieres platicar acerca un poco de los descubrimientos que hiciste acerca del placer de las mujeres que viven con VIH. Vale. Sí, mira, si quieres, responde un poco la pregunta que acaba de hacer Nayeli y así ya entro yo con las investigación de mi TFM. Ok, muy bien. Tania comentaba que existen leyes que protegen tu vida sexual en España. ¿En México existe algo así? Bueno, en México, la verdad, lo dudo, pero cabe mencionar que, o sea, no, pues también se los voy a responder después. No estoy segura acerca de esta protección, pero cabe aclarar que en España, como menciona Tania, quizás sí hay iniciativas, pero tampoco es tan seguro. Por ejemplo, una persona con VIH no puede contratar un seguro de ningún tipo, ¿no? O solamente seguros de vida, no estoy segura, pero aunque tú seas indetectable e intransmisible, creo que no puedes tener algún cargo público, también tengo entendido, ¿no? En España. O sea, cabe mencionar que aún donde hay lugares que tengan iniciativas, todavía existe este estigma, ¿no? Entonces, voy a averiguar las partes legales. Honestamente, no sé en México la legislación con VIH en ese sentido, pero suponiendo que existiera, te podría asegurar que como muchas cosas no se aplicaría y sería muy difícil de que se diera seguimiento, pero te responderé después aparte en este comentario, Nayeli. Pero bueno, muy bien. Todas esas preguntas que ahorita no les tenemos la respuesta, se las voy a contestar aparte cuando las investiguemos. Gracias por preguntar. Muy bien. Ahora, si nos quieres contar acerca de tus descubrimientos, Tania, de tu TFM. Sí, claro, a mí me motivó mucho este tema, más que nada porque yo también soy voluntaria en una ONG en Sevilla, se llama ADARA, ADH ARA, que tiene cibereducador y tal, ¿no? Por si tenéis alguna duda, ellos también nos pueden responder vía WhatsApp o Instagram. Que bueno, Priscila, si os parece bien, también puede dejaros el enlace, ¿vale? Para que si tenéis cualquier duda sobre cualquier infección de transmisión sexual, pues lo podéis hacer. Allí lo que es una ONG de prevención de VIH y de otras ITS. Entonces yo realicé allí también mis prácticas del máster, el máster que hice con Pris. Y claro, luego me interesó mucho porque al final lo que hablábamos al principio de la charla de hoy, ¿no? Que el VIH a día de hoy, o sea, sigue estando estigmatizado por estos colectivos y las mujeres tenemos el mismo riesgo que los hombres que tienen sexo con hombres, que los hombres heterosexuales, que cualquier persona del mundo en infectarnos de VIH. Sin embargo, no se tiene en cuenta, ¿vale? Todos los programas de prevención, de subida de autoestima, de grupos de apoyo, todo está dirigido a hombres, ¿vale? Ahora sí es verdad que hay algún grupo más de apoyo para mujeres, pero coño, en las ciudades grandes, ¿sabes? No hay grupos de apoyo para mujeres con VIH en sitios pequeños. Está súper invisibilizado. O sea, entonces me motivó mucho hacer esta investigación porque creo que es necesario. Y al final, un poco lo que saqué en claro, yo hice la investigación a unas 100 y pico mujeres y de todas las edades, ¿vale? Es verdad que la muestra estaba un poquito limitada porque es muy difícil y muy complicado conseguir que mujeres que viven con VIH contesten a la encuesta precisamente por ese autoestigma que tienen, ¿no? O sea, si ya de primero no te reconoces y no aceptas el vivir con esa infección, evidentemente no quieres hablar de ella. Y fue muy curioso porque aún existiendo
hoy en día, y sabiendo que el tratamiento antirretroviral puede llegar a hacerte indetectable e intransmisible, la satisfacción sexual de todas ellas era muy negativa, ¿vale? Yo hice una comparación entre el grupo de mujeres que viven con VIH y el grupo de mujeres que viven sin VIH. O sea, independientemente de la edad, siempre la satisfacción sexual era mucho menor. Y curiosamente, muchas de ellas que no se identificaban como insatisfechas sexualmente, ¿vale? O sea, sí que se definían, a ver, no muy satisfecha, pero no estoy mal. Pero es que a la vez te practicaban la abstinencia sexual, ¿vale? El no mantener relaciones sexuales no significa que no estés satisfecha sexualmente. Simplemente es una opción que en este sentido les estaba dando lugar también a evitar esa posible discriminación, ese estigma por parte de personas que puedan saberlo. Por supuesto, cuando no sabían el hecho de que se podía llegar a ser indetectable, también evitar transmitírselo a otra persona. Entonces, o sea, realmente su satisfacción sexual y su autoestima sexual está muy por debajo de las mujeres que no tienen VIH. Y esto es un problema porque al final tampoco hay programas, ni hay ningún tipo de prevención, ni hay apoyo. Es que ni siquiera hay información para mujeres con VIH. Claro, de hecho, sí, el foco siempre está en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y aquí usamos el término hombres que tienen sexo con hombres porque no necesariamente todos los hombres que tienen sexo con otros hombres pertenecen al colectivo LGBTIQ+, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las cárceles o algunos otros colectivos, o sea, no necesariamente tu orientación es ser gay, sin embargo, tú sueles o tiendes a tener sexo con hombres, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, en el caso de la PrEP, ¿no? En España, que se aceptó la PrEP, pero para este colectivo súper específico, niche, que a ver, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cuáles los requisitos para acceder a la PrEP en España? De verdad, o sea, es que es súper indignante en el sentido de, o sea, los mismos colectivos que se estigmatizó en plena pandemia del VIH, que fueron hombres que tienen sexo con hombres, personas que inyectan drogas, que se inyectan drogas y personas que ejercen la prostitución, entre ellas a las mujeres trans, ¿vale? Porque las mujeres trans, por desgracia, a día de hoy siguen sufriendo muchísima discriminación y la gran mayoría de ellas, por no tener un acceso a un empleo ni de cara al público ni en el entorno privado, porque no se les da la oportunidad, terminan ejerciendo la prostitución. Pero bueno, que ese no es el tema, el asunto. Que cuando aprobaron la PrEP en noviembre del 2000, de este año pasado, o sea, vamos a ver, de verdad, a día de hoy se sigue dando la PrEP únicamente a estos colectivos. O sea, únicamente se aprobó la PrEP en España a hombres que tienen sexo con hombres, que ejercen la prostitución o que se inyectan drogas. Y a mujeres trans, claro. O sea, es como, vamos a ver, si lo que queremos es desestigmatizar y facilitar la inclusión de todas las personas que viven con VIH y que todo el mundo entienda cómo se transmite el VIH y se atrevan a abrazar y a besar a una persona con VIH sin miedo, o sea, ¿por qué seguimos estigmatizando a la hora de dar la PrEP? Y ya no solo eso, que si, por ejemplo, un hombre gay o un hombre bisexual que tiene relaciones sexuales con hombres y quiere tomar la PrEP, uno de los requisitos para que le den la PrEP, por la seguridad social, claro, es haber tenido una infección de transmisión sexual en los últimos 6 meses, haber tomado la POS y bueno, tener una vida sexual activa, no sé qué. Pero es como, pero vamos a ver. Y si una persona simplemente por prevención, porque no está a gusto utilizando el preservativo, porque no se siente cómodo o simplemente porque tiene mucho miedo y quiere tomarlo para evitar esta posibilidad, porque ese miedo no le deja disfrutar de sus relaciones sexuales. Entonces, ¿por qué se está negando? ¿Y por qué yo como mujer no puedo pedir la PrEP si igual mi práctica sexual favorita es el sexo anal y tengo más riesgo que un hombre gay o bisexual que no lo practica? ¿No? O sea, es
no tiene sentido, la verdad. Claro, hacen eso, perdón. O sea, no, al final se sigue estigmatizando a los mismos colectivos y se sigue negando que las mujeres y los hombres heterosexuales tengan esta probabilidad de infección. O sea, sean vulnerables ante una infección por VIH. Al final se está negando esa realidad y luego es lógico que como mujer te afecte psicológicamente en tu autoestima y en tu vida sexual muchísimo más el infectarte de VIH. O imagínate un hombre hetero que encima tiene una educación en su masculinidad viril, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, que tener una infección de hombres gays. Al final eso también le produce muchísimo más rechazo, porque no está preparado para ese diagnóstico. Claro. Y sí, por ejemplo, como tú dices, si en las iniciativas tampoco se considera a las mujeres cis dentro de promociones de salud, siendo que también es un colectivo que tiene pues índices altos de infección, ¿no? Entonces es súper importante también como que entiendo la intención detrás de tratar de identificar qué grupos están en mayor riesgo, vamos a poner, pero esto también está invisibilizando a las mujeres, ¿no? Lo cual pues ocurre en casi todos los... Y contando con eso es súper importante, o sea, porque realmente a nivel mundial el 47% de las nuevas infecciones de VIH es a mujeres. O sea, a nivel mundial, ¿qué pasa? Que es en países no subdesarrollados, o sea, es en países no como América ni Europa, o sea, son pues, en muchísimos lugares de África donde no tienen los mismos recursos que gracias a Dios tenemos nosotras. O sea, es ahí donde se produce muchísimo más estas infecciones. Pero como precisamente es en países que no importa lo que le pase a la gente de a pie, pues no se cuenta y se sigue dirigiendo la prevención a los grupos que tienen mayor riesgo en los países más desarrollados. Claro, que a fin de cuentas siguen siendo hombres europeos, digámosle. Y después de saber esta información es súper frustrante lo que dices, porque tú ves que hay una crisis, bueno, esto es un paréntesis cultural, ¿no? Pero en continentes, en el caso de África, pero pues también en Latinoamérica, donde las infecciones de transmisión sexual se han salido de control, digámosle, siendo que es algo que tiene manejo, ¿sabes? Entonces eso también es súper frustrante, ¿no? Pero bueno, Tania, por ejemplo, ya nos queda muy poco tiempo. Pero, por ejemplo, ¿qué crees que podría ser una mujer con VIH que a lo mejor escucha de alguna forma, llega a esta conversación y se da cuenta, o sea, porque se necesitan programas de empoderamiento, ¿no? Bueno, no sé si decirlo así porque tú te empoderas a ti mismo, ¿no? Pero programas de apoyo para estas mujeres, pero que pueda, o sea, ¿qué iniciativa puedo tomar yo viviendo con VIH? Y yo estoy identificando que yo no me siento a gusto y que yo tengo cierta fobia al sexo ahora y trato de no pensar en eso. O sea, ¿qué pasos podría seguir? Yo, en ese caso, sí, es un problema de autoestima, de no reconocimiento de la infección, de no aprender a vivir con ella, ¿vale? Lo primero de todo, por supuesto, información, o sea, asegurarte de que y aceptar, interiorizar que el VIH llega a ser intransmisible, llega a ser indetectable, que puedes tener una vida totalmente normal, que igual que cualquier otra persona del mundo, para siempre, o sea, que no vas a tener ningún tipo de dificultad debido a esta infección y, por supuesto, no dudes en contar con ayuda psicológica. O sea, que no hace falta tener un trastorno mental para ir al psicólogo o a la psicóloga, sino que esto te va a ayudar a superar este proceso de aceptación del VIH y de verdad es súper, súper importante estar en paz contigo misma y, por supuesto, no culparte. O sea, no te culpes porque el que te hayas infectado de VIH no es culpa tuya. Por desgracia, es algo que ha sucedido, pero que puedes aprender a vivir con ello. Y no eres ni menos mujer, ni vales menos, ni vas a disfrutar menos de tu vida, ni social, ni sexual, ni de ningún tipo. Sí,
Correcto. Pregunta Nayeli. Habían dicho que si se detectaba el VIH a tiempo y se llevaba el tratamiento adecuado, se hacía intransmisible. Pero, ¿el VIH puede quitarse? No, es crónico. A día de hoy es un virus que sigue mutando constantemente, entonces no se consigue sacar una cura porque, por decirlo de alguna manera, cada vez es un virus diferente, entonces no hay algo general que puedas decir ya tengo la cura. Directamente es crónico, entonces con el tratamiento antirretroviral se mantiene a raya y se puede vivir completamente sin problemas. Y la última pregunta también de Nayeli. Muchas gracias, Nayeli, por participar. ¿Creen que las autoridades en España y México hacen la difusión suficiente para informar a la población? No, evidentemente no. No. O sea, de verdad, imaginaros, yo por lo menos, ¿vale? Hablo por mí, yo hasta que no entré al máster, yo no sabía que la probabilidad, o sea, que el hecho de que una persona con VIH pueda llegar a ser intransmisible, ¿vale? O sea, que llegue a ser indetectable y por lo tanto no transmita el virus a otras personas. O sea, de verdad que con 22, no me acuerdo cuántos años tenía, con 25, con 24 años, o sea, a día de hoy yo antes de entrar al máster había leído muchísimo sobre sexualidad, me había informado un montón, libros por internet, cualquier cosa yo ahí estaba leyendo. Y eso no lo había oído nunca. O sea, de verdad. O se lo había oído, había sido como algo de fondo sin importancia, porque yo no lo recordaba y creo que lo recordaría, la verdad. Claro, me pasó exactamente igual. O sea, yo me acuerdo que fue de hecho en una conferencia donde participó Adara, curiosamente, y lo mencionaron y fue así como, ¿a qué te refieres con que el VIH puede ser intransmisible? O sea, ¿cómo es que sabemos esto? ¿Cómo es que esto es una realidad y no sea lo primero que aprendemos del VIH? O sea, entonces, si tú también acabas de aprender que el VIH puede ser intransmisible en esta plática, creo que eso responde a la pregunta. O sea, no, se sigue hablando del VIH con miedo, se sigue haciendo con este discurso de cuidado, o sea, del miedo, ¿no? Que ese también es pues una forma muy mala de hacer educación sexual también, como lo sabemos. O sea, no, o sea, tú puedes, en cambio te dicen, hey, si tú tienes VIH, puedes seguir teniendo una vida placentera, puedes seguir teniendo relaciones sexuales cómodas, feliz, sin miedo. Pues eso cambia el discurso totalmente, pero siento que también está este miedo de no los vamos a promover a que sigan teniendo relaciones sexuales. Es como, por favor, o sea, estamos llenos de seres humanos. No creo que el problema vaya a ser no vamos a dejar de tener relaciones sexuales, vaya. Y ya vamos a acabar. Pregunta Magdielin, que si el VIH se transmite por saliva. Vale, esto es súper importante, ¿vale? Y no se nos ha ocurrido a nosotras tampoco contarlo. O sea que gracias, Magdielin, por tu pregunta. El VIH, ¿vale? No se transmite por la saliva, ¿vale? Ni por el sudor, ni por el contacto, ni por abrazar, ni siquiera se transmite practicando sexo oral, ¿vale? El VIH únicamente se transmite cuando la sangre, el flujo vaginal o el semen está en contacto con una puerta de entrada. Una puerta de entrada que es o una mucosa, ¿vale? Las mucosas que tenemos serían las de la garganta, pero están más abajo. Bueno, y en la boca, pero ahora os explico por qué no. Sería las mucosas, el glande del pene, ¿vale? Y toda la zona vaginal y anal. Por lo tanto, en cuanto a prácticas sexuales, el VIH solo se transmite por penetración vaginal y por penetración anal, ¿vale? O sea, si ya hay eyaculación, el riesgo es mucho mayor, pero únicamente por la penetración, ya que esté en contacto, ya habría ese riesgo, ¿vale? El líquido preseminal no transmite el VIH y el rozamiento, ¿vale? Masturbaciones y sexo oral tampoco hay riesgo para el VIH. Bueno, paréntesis, a menos de que tuvieras alguna herida así. Perdón.
Claro, por ejemplo, eso, tendríamos riesgo si, por ejemplo, nos acaban de sacar una muela, ¿vale? Y tienes una herida sangrante. O sea, la puerta de entrada tiene que ser o la mucosa o una herida, pero una herida sangrante, una herida que ya tengas en el brazo con postilla. Mira, ya puede caer flujo vaginal, semen, sangre de otra persona o lo que sea, que no pasa nada, ¿vale? Tiene que estar también sangrando la tuya. Y en cuanto al sexo oral, también podría haber cierto riesgo en el caso de que puedas tener otra infección de transmisión sexual en la garganta y no lo sepas, ¿vale? Porque no te has hecho las pruebas. Por ejemplo, tener clamidia o gonorrea en la garganta ya está debilitando lo que es toda la mucosa de la boca, entonces ahí sí tendríamos ese riesgo, porque además clamidia y gonorrea en la garganta no dan síntomas. Y luego, ¿por qué no pasa nada con la mucosa de la boca? Porque en la saliva tenemos una enzima que lo que hace es proteger toda la boca y no está demostrado que no hay riesgo, vamos. Y por besar, por supuesto que tampoco. Tendrías que tragarte toneladas de saliva, ¿sabes? Uy, qué asco. Toneladas y toneladas de saliva para que se produjese una infección. Entonces, ahí sí, pero si no, no pasaría, no habría problema. Claro. O sea, básicamente es la penetración, no hay más. Uh-huh. Claro, entonces con esto espero que también pierdan el miedo de, por ejemplo, compartir una bebida o tener miedo de ir a un baño público o esos miedos que ahora espero que se den cuenta que son irracionales y no corres un riesgo por hacer esa clase de actividades. Pero bueno, pues entonces ya vamos a cerrar. Muchas gracias, Tania. ¿Hay algo más que quieras comentar que te parezca relevante ya que vamos a cerrar? Pues yo creo que ha sido bastante completito, la verdad. Así que decirte que muchísimas gracias, Priscila, por invitarme. De verdad, me ha encantado, me he sentido súper cómoda. Muchísimas gracias a todas y todos por venir y por participar, por supuesto, porque al final hacemos esto para vosotras, ¿no? Para que resolver todas esas dudas, porque es importante que el mundo lo sepa y ver que os interesa y que encima participáis y nos hacéis preguntas, pues de verdad, muchísimas gracias, se agradece mucho. Sí, muchísimas gracias. Por dos lo que dijo Tania. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando y espero que les sirva. Y pues les respondo las preguntas que no fueron respondidas y les paso todos los contactos de Tania para que también la sigan en todas sus redes. Muchísimas gracias. Hasta luego.